Buenas noches. Agradecería que hubierais traído los oídos de oír. ¿Alguna sugerencia o cosa? Sin caer gaso y David ha entrado. Sin caer no estaba, ¿no? Bueno, sobre modas verbales. Vamos a ir haciendo boca poco a poco. Las modas verbales son un buen sistema para estimular Fan-Sin, la concentración de la atención y la constancia, la atención puesta incluso involuntariamente. Las adquisiciones verbales son automáticas, inconscientes, inadvertidas. La palabra de moda sigue siendo vale, 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 y le sigue esto es complicado, muy complicado. El tiempo viene muy complicado. La crisis muy complicada. Ya no hay cosas difíciles ni fuertes, sino intensas. Todo el mundo dice complicado, vale, intenso. En fin, hay alguna más, pero estas son las que más se pegan. Ahí el lenguaje acierta, ¿no? Se pegan, se apegan, se traban, se quedan pegadas a la mente. Y no nos damos cuenta, y repetimos, y las adquirimos, y nos convertimos en seres vulgares sin conciencia. ¿Tiene alguna ventaja esta permeabilidad adquisitiva de la mente? Pues lo mismo que se pegan unas, se pegan otras. O sea, cuando hablan los ingleses, los franceses, los alemanes, los americanos, un poco más desarrollados, pues vemos que son iguales, que hemos adquirido aspectos civilizados por el mismo camino. Es decir, el aprendizaje de los gestos, de las palabras, de las costumbres. Otro día hemos hablado de las costumbres importadas, absurdas, como tantas costumbres, aunque sean de estas tierras, el Halloween, el enano ese de Colorado, en fin. En cuanto al descontrol de los gestos, pues están muy celebrados en ciertos grupos. Meterse el dedo en la nariz, en el oído, a rascarse la cabeza, lo vemos en televisión. Más temas para reforzar la propia atención. Fan-Sin, seguro que los hay, hemos hablado de algunos. También están ciertas costumbres, como presumir de grosería, que indica debilidad, búsqueda de la aceptación facilona, entre iguales, exhibicionismo, se busca sorprender. Todas estas cosas manifiestan la debilidad de nuestro ego, la permeabilidad, la capacidad para las variaciones y la incapacidad para los cambios. Y desde luego una falta de atención en la propia imagen. Que en el practicante del Zen es fundamental. Hay que tenerlo todo cogido, todo visto, sin mirar a nada concreto. El campo de atención es amplio. A eso lo podemos ir llamando poco a poco, a medida que se presenta y se hace eficaz, estado de alerta.
muchos de vosotros habéis visto los perros que parece que están dormidos, echados, apoyados en las patas, y un pequeño ruido les hace erguirse, poner las orejas en punta, es decir, todo el sistema de recepción abierto. Estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a abrir los sentidos, estamos aprendiendo a dejar caer todos estos pegotes adquiridos que ocupan lugar, que no sirven para nada. ¿Se os ocurre algún comentario? Podríamos llamarlo también, pues, gestos miméticos, ¿no? La anomia, el estar metidos en la masa sin distinguirse, protegidos por el anonimato. Ha entrado Paco, Chiné y otro que no responde. Entonces, ¿qué? Bien. Ese es el que no había puesto el nombre. A ver, ¿algún comentario se os ocurre? ¿Total cuántos? 14. A ver, que no hay tiempo para esto. Después queremos cambiar, claro. Gratis. Et amore. No hay ningún comentario y ya hemos empezado. Id despertando. Daos algún cabezazo contra la pared si hace falta. David Gaso, Alex Gaso y León Gaso. Poneos en seiza en el suelo, sobre los talones. ¿Veréis cómo espabilamos? Bueno, algo sobre esfuerzo y sacrificio. Algunos al parecer tienen problema para distinguirlo, y es bien fácil. Cuando exageramos en el esfuerzo, pues estamos pasando al sacrificio. Porque aparecen signos reconocibles, aunque la ambición del objetivo suele ocultarles, de manera que pasamos al grado de sacrificio, sea buena o sea mala la intención, porque es lo mismo. Quiero decir, el ladrón que pacientemente es capaz de esperar en el frío, de sacrificarse, primero de esforzarse, de hartarse de esforzarse y pasar al sacrificio en función de lo que imagina que va a ser el botín. Bueno, pues por el lado del karma positivo, pues es lo mismo. La vía media hace referencia precisamente al equilibrio y la moderación en el esfuerzo, se trate de lo que se trate, excepto de las cuestiones de supervivencia, de urgencia, que claro, la realidad exige que nos entreguemos con todas las fuerzas. Así que esfuerzo y sacrificio. En el Zen hablamos de esforzarse, pero no sacrificarse. Sacrificarse pone en marcha una cadena interminable, puesto que ya es kármico, una cadena interminable de causas y efectos artificiales. Alguna cosilla, y recordando que no hablo por hablar, que se trata de que cada uno apunte o recuerde o vuelva a escuchar y mire qué hay de eso en su ego.
¿Qué hemos hecho mal? Otra cosa que se oye, sobre todo a las madres, respecto al comportamiento conflictivo de algunos de sus hijos. Se preguntan estos padres, especialmente las madres, ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Es lástima que se sientan culpables sin comprender que las influencias son múltiples, los modelos juveniles variados y abundantemente negativos, especialmente en ese gran educador que son las televisiones. Decimos que el mundo está loco, menos nuestros hijos. Lo mismo que decimos, los demás se mueren, pero yo no me voy a morir. Todo el mundo tiene la sensación esa cuando es más o menos joven. Es absurdo, somos hijos de la tierra en un enfoque ecológico, pero como no queremos ese enfoque, como no escuchamos, pues somos hijos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? De los chantajes, las ambiciones, el orgullo, los apegos, los aprendizajes inconscientes, etc. Por eso, en las charlas primeras ponía yo en duda que fuera una buena época para tener hijos. Ya los tienen los más inconscientes, la demografía ya va a subir. Es muy difícil acertar con una educación. Sobre todo porque somos muy contradictorios, hay que ser honestos, no hay que mentir. El niño, dime la verdad, el niño dice la verdad y le das un tortazo. Ya no vuelve a decir la verdad ni a ti ni a nadie. Hay que ser honestos ya, pero luego viene la vida y tal, no sé qué, y al parecer todo el mundo tiene precio, los chantajes son infinitos. Muy difícil. Mejor criar perros, o conejos, o gallinas. ¿Cómo librarse de tantísimas influencias destructivas? Los ecos están enloquecidos, la sucesión de las cosas va a un ritmo, con una rapidez impresionante. Ya estamos viendo las niñas, las chavalas, se pelean entre sí y las amigas lo toman con el móvil. Acabo de oír en las noticias pues que en Suiza están haciendo preservativos para los niños de 12 años. 12. En fin, sigue habiendo mutilaciones, ablaciones del clítoris a 6.000 niñas por día en 26 países de este civilizado mundo. ¿Qué se puede decir? Etcétera, etcétera, etcétera. Interminablemente. ¿Alguna cosa? Bocas. En este mismo orden, se puede añadir que hay una idea moderna de cultura injustificable y es la significación de cultura, transmisión de valores, cultura. Y acabo de oír a un conocidísimo artista, cuando digo acabo puede haber sido hoy, ayer o hace un mes, no me hagáis caso, hacer el comentario, y las artes literarias lo hacen cultura, transmiten valores,
Fijaros bien, a través de la ficción que sirve para mejorar la realidad. En fin. Hay gente que crea que las cosas son así, pues es que inexplicable. ¿Qué es cultura entonces? ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? El barullo, la mezcolanza es tal, y no tiene por qué ser de otra manera, porque cuánta gente se molesta en aclararlo. No diré clarificarlo, que es otra de las palabritas que se han impuesto. En resumen, se ve la articulación conceptual de los fenómenos. Hay quienes dicen que el Zen que es aburrido, sin darse cuenta de que todos somos narcisistas. Es decir, estamos enamorados de nuestra propia imagen. Y si lo movemos un poco, lo más interesante que nos puede ocurrir, lo vemos cuando hablamos con los amigos. ¿Tú crees? ¿A ti te parece que yo? Etcétera. Cuando se trata de saber sobre nuestro ego, pues estamos extraordinariamente interesados y divertidos, porque tenemos la sensación, al comprobarlo día tras día, que se repite y se repite, tenemos la sensación de certeza. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿se ve la articulación conceptual de los fenómenos? Los fenómenos son tal cual son el así de las cosas, ¿verdad? Pues con todo este barullo conceptual, cultura, ficción, realidad, pues entonces la confusión es completa y no queda más que la subjetividad. Dios soy yo. Es decir, yo hago lo que me da la gana porque estoy acertado. ¿Por qué estás acertado? Porque es lo que siento. Es lo que siento. Así de baratito. Articulación conceptual de los fenómenos. Los fenómenos son la apariencia de las cosas, las formas, las cosas mismas. ¿Alguna cosilla? Pues continuamos en una dirección semejante con mitología reinante. Siempre ha existido la excusa del mito, de la mentira, por la que un personaje utiliza a otro personaje a través del cual, por identificación, típico de nuestro cerebro, se puede vivir, entre comillas, vivir otra vida, como si esto fuera posible. No vivimos la propia y nos ponemos a vivir la ajena. Una vida que se puede vivir por identificación, más de su gusto. Aquí me detendría me gustaría que estuviéramos aquí todos juntos y veros la cara, a ver quién había entendido y quién no. Es decir, quién estaba de acuerdo con que es posible esta emigración de personajes, ¿no? De ir de personaje en personaje, es el que más me gusta. Me voy quedando con esto, me voy quedando con lo otro, me voy quedando con lo otro, cosa que hace mucha gente, ¿no? Se quedan con lo último que les llama la atención, que les gusta, que les apetece, que les parece positivo. Es una obra de teatro amplificada a diario por las televisiones y las revistas. Resulta básico caer en la cuenta de este polifacetismo del robot egótico. El robot egótico es polifacético,
es poliartístico, es decir, falso en sus cambiantes caras. ¿Y todo para qué? Para alimentar la recompensa a los propios deseos, incluso imaginados, ya producen dopamina, la hormona del placer. Y enseguida vamos a hablar de qué es lo que ocurre con la dopamina y la cocaína. Cosa interesante, al menos para nosotros, si lo usamos. ¿Alguna cosa? ¿Nada más o menos? No. Parecía que fueras a decir algo tú. Sí. Ajá. Si es que te ven bien y te oyen bien. ¿Le habéis oído? Que sí, me veis bien y me oís bien, todos. Eso sí, si caso, David. No, los de sí no lo digáis, por favor, que es muy largo. Los de no. Todos lo ven muy bien. ¿Ves que bien lo haces? ¿Ok? Muchos mundos. Cada persona es un mundo, se suele decir, ¿verdad? Es demasiada discriminación, mucha estadística. Pero sí, ciertamente hay mundos personales, enfoques personales, de significaciones, barreras, fronteras, ideologías, al parecer diversas, distintas, que no es así. Todo lo que no sea mente, cuerpo, cosmos unidos no existe. Me he puesto dogmático, lo he notado. ¿Verdad, Sobe? Sí. Así que todo lo que no sea mente, cuerpo, cosmos unidos no existe. Son arreglos mentales. Se trata entonces de que la acción sea directa y sin dejar funcionar a la mente que separa las cosas. En ese caso, la acción es consecuente, siguiente a la sensación. La acción es siguiente a la sensación que el cuerpo siente. Pregunto. Se trata de que la acción sea directa y sin dejar funcionar a la mente separadora. En ese caso, la acción es consecuente, siguiente, sigue a la sensación que el cuerpo siente. Si fuera así, no habría guía, vamos a llamarla guía moral o ética, utilizando la terminología del ego, solo para entendernos un momento. Si fuera así, no habría guía. Si dependiéramos exclusivamente del hedonismo de los sentidos, así sería, no habría guía. Dictaría el dictador. Pero he dicho unidad de mente, cuerpo, cosmos. Unidad, uno. Uno. Solo uno. Unidad.
no tres cosas, mente, cuerpo, cosmos. Es decir, el cuerpo no está solo, sino junto a, es lo mismo que la mente limpia, liberada e inspirada en el cosmos, cuya sabiduría es un orden que protege la vida, no un desorden egocéntrico. Lo repito, que es un poco difícil de seguir quizá. Así que el hedonismo es lo que dicen ciertos grupos, el imperio de los sentidos, ¿no? Y el dictador que dice, esto me lo quedo. ¿Por qué? Porque me gusta. Pero yo no he hablado del imperio del dictador. He hablado de la unidad de mente, cuerpo y cosmos. Es decir, la mente egótica no está sola, no manda. Tiene que estabilizarse, tiene que madurar en el contacto sabio con la sabiduría de su cuerpo, con la sabiduría del cosmos. Esa unificación experimentada en el Zen, experimentada, no pensada, experimentada en la práctica del Zen, limpia la mente, la libera y la inspira en la sabiduría cósmica, que parecen palabras como muy grandotas, ¿no? Pero esto es cosmos, ¿eh? Esto me tengo que mover despacio, porque si no se pone nerviosa la cámara. Esto es cosmos. Hasta Soken es cosmos, aunque no le guste. Y la sabiduría es una manera de nombrar un orden cósmico, no un desorden egótico, sino un orden cósmico. Y a esto, en el Zen lo llamamos el orden de las cosas. Hoy se mueve más esto, ¿no? ¿O me muevo más? Se mueve más. Curio dice que cada 5 o 10 minutos se le congela la imagen. Voy a bajar un poco más la calidad. Así que a esto lo llamamos el orden de las cosas. ¿Se ve? Sí. A esto lo llamamos el orden de las cosas, regido por la sabiduría de esa unidad. Esta es la orientación que buscamos para neutralizar la incertidumbre sobre la supervivencia y evitar el sufrimiento. Repito, esta orientación, el orden de las cosas, cuyo origen está en la unidad mente, cuerpo, cosmos, es la orientación que buscamos los practicantes del Zen, bueno, todo el mundo, pero los que nos orientamos en esta dirección, la buscamos para neutralizar la incertidumbre, el no saber por dónde tirar para seguir sobreviviendo, o bien seguir por el carril egótico que hemos aprendido, que hemos heredado, que hemos repetido, que traca, que la cultura vigente, es decir, lo que antes llamaba la articulación deformada de la realidad. Neutralizar la incertidumbre, no saber exactamente cómo y por dónde. Y claro, nos vamos a encontrar con que en el Zen dice, ¿cómo? O sea que tú quieres llegar a la certidumbre. Afloja, desapégate de esas ideas. Tú con aprender a vivir cada momento tienes bastante. No hay más.
¿Qué quieres? ¿Asegurarte el futuro? Ya. A base de vivir. El precio es vivir. Bueno, pues allá tú. Así que incertidumbre sobre la supervivencia y evitar el sufrimiento. Y evitar el sufrimiento innecesario. El orden de las cosas, no el orden de nuestro ego, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestro pueblo, que no. Estamos en otra dirección, que hemos dicho a nosotros mismos que no nos bastaba seguir por ese camino, que queríamos aprender algo más, profundizar. Y luego hemos ido descubriendo que Daido, el Zen, etc., hablan de profundidades de conciencia, que hay otras maneras, o al menos una manera. Bueno, interesante, ¿no? Pues hay alguna más. Hoy les voy a consumir todas las chuletas. La indigestión voy a coger. ¿Se me oye bien? Bueno, con esto tendríais que trabajar demasiado. Así que, otra. Cuando formamos parte, atención, cuando formamos parte de los sueños de otro, es que estamos dormidos. A ver. Varias veces lo habéis visto escrito, negarse a formar parte de los sueños de otro. ¿Cuántos de vosotros os habéis detenido a tratar de entender esto? Pues los que os habéis entretenido en descifrarlo, pues estupendo. Y los que no, pues voy a añadir algo. Así que significa que cuando formamos parte de los sueños de otro, estamos dormidos. Y es cuando nos ponemos en el ego ajeno, retomando el propio. Es decir, nos ponemos otra vez las ropas de nuestro antiguo personaje, con el que estábamos identificados, y con esas gafas del ego miramos al otro ego y le entendemos. Entonces hemos vuelto a ser otra vez el ego. Vamos a otra complicación. Compasión y comprensión no son cualidades. En el Zen hablamos mucho de la compasión y de la comprensión, que son el resultado de la práctica y manifestaciones de la sabiduría cósmica. Entonces yo ahora estoy diciendo, las estoy sacando de la lista de cualidades del ego y las estoy metiendo en otra dimensión. Así que no son cualidades, sino potencias por las cuales seguimos en la realidad. Seguimos en libertad, aunque no estemos ciegos a los demás, porque son potencias de iluminación, de liberación, de realización. Es decir, para comprender a los demás no tenemos que convertirnos en los demás, sino conservar el desapego. Eso es comprender en el Zen.
¿Y la compasión en qué consiste? En evitarles los sufrimientos, pero no en evitarnos vivir. Hay que encontrar un equilibrio difícil, claro, porque estamos hablando de ego y de no ego. En la caligrafía de Narita, esta que está aquí, dice, está bien ayudar a los demás. Está bien, así como si fuera progresivo, ayudarse a uno mismo, pero lo mejor es seguir el camino de Buda. No debe ser lo mismo las tres cosas. Es como cuando el maestro Narita, yo le veía en su templo, que al parecer solo veía a los practicantes sin despreciar al resto. Es como si sus ojos estuvieran pendientes de los practicantes, los demás no los veía. Estaba utilizando el ojo, ese que llaman de el tercer ojo, ¿no? Que son tontadas, pero maneras de explicarlo. El tercer ojo, el ojo de ver en realidad, o de ver la realidad. Entonces, su vista pasaba por encima de los enajenados, de los egos robotizados. Él estaba pendiente y contemplando la realidad humana. Es decir, lo mismo que el paseo del Dharma aquí en el templo es pasear y ver las cosas, detenerse en las cualidades de los objetos, de los seres, asociar, ver dos ramas de un árbol y ver al maestro y al discípulo, una piedra grande y una pequeña, ir repasando toda esa serie de cosas, asociándolas pedagógicamente al aprendizaje, al Dharma, pues él lo podía hacer, lo hacía en su templo con mucha gente. Recuerdo que el día que lo observé era un día de fiesta y había mucha gente del pueblo, de Itagawa, de su pueblo, preparando comidas y mesas y tal. Bueno, pues su visión, el verdadero ver, Gen, que se dice, pues hacía un paseo percibiendo el estado de sus protegidos, diríamos. Así que cuando formamos parte de los sueños de otro, es que estamos dormidos. Podemos despertar, podemos apearnos de ese enfoque, como tantas veces durante el día que el ego consigue raptarnos. Y, como hemos aprendido a cortar, cortamos. Y volvemos la mente al camino. Shin. Volver la mente al camino. Recuperar la trayectoria de la lucidez. Bueno, todo esto van siendo informaciones para seguir el mapa del recorrido, ¿verdad? Donde hay una piedra, donde hay un barranco,
donde hay un río o un regato. Estaría estupendo que lo utilizásemos. Damos un poco de cocaína. Cada tipo de droga tiene su propia diana, aunque todas las drogas converjan en la dopamina. Qué importante es esto. De la dopamina ya hemos hablado muchas veces. Tanto los opiáceos, los derivados del opio, como el opio mismo, o los cannabinoides, las marías, tanto unos como otros tienen sus propias dianas y todas convergen en la dopamina. La cocaína va directa al placer, cuya base está en el sistema límbico, en el centro del cerebro, el núcleo estriado, el accumbens. ¿Cuándo la excitamos? Cuando atendemos a las necesidades básicas: comer, beber, sexo, senso. Pero con la cocaína el disparo es directo, lo que significa que no colaboran los sentidos, como en el caso de la comida, la bebida, el descanso, la sensualidad. El hecho es que el abuso de cocaína estropea el sistema de recompensas. Recompensas. Tengo hambre, como. Clásico del Zen. He recompensado el instinto de necesidad de comer. Entonces, elimina el sistema de recompensas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aparecen las depresiones, la búsqueda de satisfacciones inmediatas, rápidas. Aquí el condicionamiento que le hace dependiente al drogadicto consiste en tender a repetir la recompensa que primero produce placer, es decir, la cocaína. Puesto que no funcionan los sentidos y se repite la costumbre hasta hacerse dependientes. ¿Se ha entendido? Es decir, la dopamina, en términos naturales, funciona el placer de comer cuando tienes hambre, el placer de beber, dopamina. Pero si utilizas cocaína, ya los sentidos no van a facilitarte el placer, sino la propia cocaína se salta el sistema, ya no es natural, es inmediato, es artificial y no necesita esfuerzos. Así que, cocaína. Fijémonos en la desfachatez de los fabricantes de Coca-Cola. La Coca-Cola, hasta 1903, contuvo cocaína. De ahí su éxito fulgurante. Y hasta 1914, fijaos, 11 años de ganancias, no se prohibió. En fin, creo que no hace falta explicar más. Entre los psicólogos y neurólogos, la búsqueda de recompensa, de satisfacción, es una expresión tipificada de ellos
que tiene el mismo significado que lo que llamamos en psicología, neurología, Zen, la búsqueda del logro, la meta, el beneficio. Típico del sistema egocéntrico. En resumen, que por la vía científica sobre este asunto se está desvelando lo mismo que Buda describió hace 2500 años, lo cual prueba su lucidez. Aunque desde siempre el sistema de recompensa ha funcionado, se ha utilizado, pero no se ha comprobado científicamente. Está de moda la recompensa en la educación humana, en la animal, en el adiestramiento de perros y otros animales de compañía o de acuario, el delfín salta, una sardina. Ahí está reforzando positivamente las repeticiones. A no ser qué gesto, el delfín salta, viene y le dan una sardina. Bueno, pues esto lo están utilizando desde hace 6.000 años o 15.000 todos los ganaderos, los que se han relacionado con animales y los padres con sus hijos. O sea, el niño tras un azote o un tortazo o un cosque, cuando hay equivocación. Un beso, un regalo, un caramelo. Sistema de condicionamiento tradicional. Pero muy interesante. Cómo la cocaína hace a la gente deprimida porque tiene que esforzarse para conseguir satisfacciones. Es importante, me parece muy importante. Bueno, y se acabó el chuletario, amigos. Si os de acuerdo de la cadena, de lo que queráis. Os toca. Silencio. Todos dormidos. Hipnosis colectiva. Qué bien vais a dormir hoy. Ya, entonces, ¿hay alguna buena película por ahí? ¿Habéis visto ya la película de Dogen? Bueno, pues entonces nos vamos. Santosia, sí. Resulta tan evidente lo que dices que solo cabe decir amén. Sosin sigas. Suso sigas. David, no me llegó el correo con el enlace a la peli de Dogen. Pues el que tenga oídos que oiga. Ichinensi Gaso. Santosiana, pero sin las traducciones, Gaso. Sin las traducciones. Ah, Los Inipubiosi, Gensi. ¿cómo se explica eso?
sin las traducciones, porque tú decías que había un programa dentro de Internet para utilizar y poder verlo. ¿Te acuerdas de cuál es? Sí. A ver, atención, Santos. Iban las instrucciones lo que tenías que hacer, iban en las instrucciones del correo electrónico. Ahí bajabas las dos cosas, la película y los subtítulos. Pero depende de ahí quién se lo mandó. Sí, se lo habrá mandado bien. El que lo mandaba era Fui. Y se lo han mandado a todos. Y lo ha mandado con esas instrucciones. Sí. Pues ya lo has oído. Buscar las instrucciones que ahí tienen que estar. Santos y Ana, sí, lo hemos mirado. Suso. PS Player es un programa que mete subtítulos. Sí, sí. ¿Y Sirio? Pues ese, ahí lo tenéis escrito, ¿no? Bien. Y Sirio, esta tarde la hemos compartido y disfrutado, Gaso. Santos y Ana, Gaso. Vedla otra vez, Santos Ana, pero con los subtítulos. Y sí es una película, el símbolo del fénix es un símbolo del zen, del zen japonés, de la Soto Shu. Ese símbolo que aparece sobre azul, negro sobre azul, creo recordar. Ese pájaro en un redondel. ¿Qué ibas a decir? Shinkai, no, aún no, Gaso, en cuanto pueda. ¡Qué ocupación tan grande! Ahora, corresponderle a Fui, ¿no? Con algún fuse, una mierdecilla que tengáis por ahí. Que no sea de comer, como a mí. Estamos engordando mucho. Cosas de Internet. Que le hagan sonreír o así. Recetas de cocina, que es cocinero, como todos nosotros. O de la huerta, que también es uno de los muchos que plantan entre nosotros. Hoy he plantado yo lechugas, cebollas blancas, rojas y fresas. Así que los que estáis en ello, pues ya podéis ir limpiando las tierras y tal. Y en casa tengo un hermoso semillero de los tomatucos enanos que duran mucho tiempo. Para noviembre todavía me estaban dando a soquen en casa. Se pueden tener en un tiesto, en el balcón, en la... Aficionados, que todo el que trata con seres vivos y naturales y sigue las instrucciones de Buda se naturaliza más. El que no sigue, no, porque sigue utilizando las evocaciones egóticas. ¡Uy, qué mono! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, qué no sé qué! ¡Oh, qué sucio! ¡Qué aburrido! No, yo no. No quiero tener tomates en casa. Me bastan con los de los calcetines. Santos y Ana. Cuando seas Santos, el que hace el comentario, que diga Santos, tururú. Cuando sea Ana, pues que diga Ana, tururú. Lo mismo que Cubió y que Dosín, por separado. Entonces no sé yo de quién viene.
Y vuelvo a recordaros, ¿qué clase de amigos tenéis que no podéis invitarles a ver la tele en estas charlas? Preguntaoslo. Y si alguno lo soporta, traedlo, pero decídmelo. Hoy está conmigo el octopus. Bueno, lo mismo digo de hacer copias de charlas o de libros para regalar. Así que nada más. Sí. Sí, ¿qué quiere decir? Santos y Ana, aún sin los subtítulos, está muy emocionante. Ya. Suso, el conocimiento aleja del propio centro, va en el sentido de lo que decía sobre la unidad mente-cosmos-cuerpo. El conocimiento, no sé qué querrás decir con conocimiento, ¿qué clase de conocimiento? Anda, moléstate, no te lo voy a solucionar yo. El conocimiento intelectual, cháchara. Si tú mismo lo estás diciendo, si es cháchara, pues ya lo has calificado, ¿no? Los conocimientos adquiridos por el ego, excepto los instrumentales, abrir una ventana, afilar un hacha, pues esos nos alejan del centro. En términos generales, los estudios están dirigidos hacia el ego, ¿no? Fíjate cuántos estudiosos no saben controlarse, no son austeros, tampoco disciplinados, tampoco se saben expresar, etc. Les importa un pito si se entiende o no se entiende. Eso lo hemos padecido todos. Todos los estudiantes o estudiosos. A eso se refiere Lao Tse cuando dice este asunto de... Y los maestros dicen, cuanto más viajes, más tonto te vuelves. ¿Qué quiere decir eso? Ahora no lo toméis pie de letra y dices, pues no vamos al asesino, no vamos. A ver, ¿qué querían decir los maestros? Hay que entender las cosas en función de lo que quieren decir, no de las palabritas. Cuanto más viajes, más tonto te vuelves. No hay nadie que no quiera... 5. Gaso, el camino está bajo nuestros pies. Indudablemente, pero es un poco abstruso eso, no te lo va a entender todo el mundo. ¿Quién era este? 5. Esto puede parecer unilateral, pero tomarse en serio el camino es poner la práctica en primer lugar. Es lo más importante. Porque
que lo más importante en nuestra vida es nuestra vida. Y encima nuestra vida también le sirve a los demás. No hay incompatibilidades, ¿eh? Entonces, el camino está bajo nuestros pies, quiere decir eso. Tú practica. Todo lo que salga de la práctica, todo estudio, o tal, eso no tiene que ver. Leer libros que entretengan, eso es criminal. Criminal en el sentido de que es una equivocación egótica. Santos. Bueno, y mi biblioteca, antes de dejarla hace 30 años, tenía 3 o 4 mil libros, o sea que no hablo sin saber. Santos. Bueno, y Sirio antes. Y Sirio. Gaso. El agua de la sabiduría debe de ser protegida por los diques del Samadhi. Palabras de Dogen. Gaso. Por los diques del Samadhi. Santos. Viajar te vuelve tonto porque te apegas a las costumbres y farándulas, etcétera, de cada lugar. A la apariencia de las cosas. Es lo que cuentas a los amigos. Son todas chorradas y me pasó esto, me pasó lo otro, y mira, fuimos aquí, fuimos allá. Eso no profundiza un centímetro en la realidad. No llega a la realidad, eso no es real. Eso es como ver una película, excepto si le preguntas a tu cuerpo, ¿qué tal el frío? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal el pescado? ¿Qué tal las mujeres? ¿Qué tal los hombres? ¿Qué tal? Ir al grano, ir a las necesidades básicas. ¿Qué tal las pulgas? Es decir, no puede estarse en las ramas. O es un aficionado, un diletante, un tócalo todo, que puede ser un comienzo también. Hay ejemplos en la historia del Zen de gente muy alejada que decía, no, esto es muy aburrido, esto no me gusta, esto tal, es que os lo tomáis demasiado en serio, es que os creéis en posesión de la verdad, en todas las frasecitas que se le pueden ocurrir a un egotonto. Pues sí, ha habido mucha gente de esa que después no ha tenido más remedio que pedir ayuda. Porque si un día su no mundo, los especialistas en vivir mundanalmente, pues creen tener muchos recursos, pero un día se dan cuenta de que no, de que ya les aburren los recursos. Que en otro tiempo decían, nada, yo salgo adelante de cualquier manera, esto no es problema para mí, ¿no? Siempre no sé qué, nunca no se puede, cuentos. El sombrajo se te hunde y no tienes de dónde echar mano. Y tienes que pedir ayuda y tu orgullo, pues ponerle así en la frente y dar con la frente en el suelo. Y pobre de aquel al que no le suceda esto. Ese sí que está perdido, perdido, perdido. Y sufriendo, sufriendo, sufriendo. Recordad que el Zen no es incompatible con nada. Todo se puede hacer compatible con la práctica. Todo lo que no se haga compatible es que no lo hemos tomado en serio. No hemos reflexionado, practicado, preguntado. Ya está, entonces. Si David puede enviarme un correo
para tener su dirección de correo electrónico. ¿Lo has oído, David? Claro. Ya sabes. Entonces me despido con esta frase: la vida transcurre sin pena ni gloria. A ver si os dice algo. La vida transcurre sin pena ni gloria. ¿Hasta cuándo? Me suelo confundir, por lo visto. Hasta el lunes.